que pudiéramos, que Él nos llevara siendo el último libro y el libro que nunca habíamos podido entender, nos llevara al comienzo, nos llevara a la unidad de entender todas las, pues en parte, por supuesto, de una manera superficial, porque la palabra es insondable, pero podemos tener ya más elementos. Este libro de Apocalipsis, ya estando en esta última parte, entonces hay que recordar que estamos en los juicios, estos juicios que son los juicios de las copas, que son los más severos, son los más terribles, en el último tiempo de la humanidad, donde Dios seguramente estará esperando los últimos que se quieran arrepentir. Entonces, podemos desde este punto entender esa justicia como nunca tal vez la habíamos visto. Entender que los juicios justos de Dios son amor. ¿Por qué? Porque Él espera hasta que efectivamente el último que vaya a ser de los suyos entre. Y poder verlo de esta manera es maravilloso, porque eso es parte de esa benignidad, de esa perfección de Dios. Entonces, de esta manera llegamos a esta parte. Pasamos primero por los sellos, que nos muestran de una manera general lo que se va a tratar, lo que se viene acerca de estos caballos que van a estar durante todo este tiempo de Apocalipsis, básicamente durante los 7 años finales. Luego pasamos por las trompetas, que entran ya en profundidad con estos temas de los juicios, y estamos aquí en las copas, donde ya es el último tiempo. Entonces recordemos, la primera copa, recordemos que es un juicio básicamente sobre aquellos hombres que se marcaron con la bestia y que le adoraron, ¿sí? Esto ya es el colmo, dejaron al Padre, dejaron esa adoración como criaturas y efectivamente entregaron lo más preciado, que es ese adorar al enemigo de Dios. Por eso viene un juicio terrible sobre ellos, que son estas llagas malolientes, efectivamente, estas llagas que hieden con pus, y es un juicio justo, efectivamente. Luego pasamos a la segunda y tercera copas, que vienen sobre el mar y los ríos. Nosotros en estos tiempos, como ya hemos dicho en varias ocasiones, podemos entender la importancia del mar para sobrevivir de muchas de las poblaciones alrededor del mundo que ya no tienen el último recurso, digamos, y el único es el mar. Entonces, cuando venga este juicio tan terrible, no solamente sobre el mar, sino sobre el agua dulce, pues va a ser caótico, inimaginable, ¿sí? Y será un juicio, efectivamente, por la sangre inocente que se ha derramado de los santos y de los mártires de Dios y de Cristo. Entonces, es un juicio justo, aunque sea muy difícil de entender. Dios es perfecto y efectivamente les dará a beber de lo mismo. Lo que ellos hicieron allí terminará. Bien, luego viene la cuarta copa, que son los juicios ya dirigidos a los astros. El ángel derrama su copa sobre el sol y básicamente este calor intenso, ya sin agua ni del mar, ni agua dulce, pues mucho más terrible, porque quemará. Si en estos tiempos ya nosotros sentimos de muchas maneras lo que hace el sol en nuestra piel, pues efectivamente, no sé, elevado a qué potencia podríamos decir sucederá esto. Y el juicio es efectivamente porque la tierra se contaminó de todas las formas, ¿sí? Se transgredieron las leyes que están permitidas y ya nosotros entendemos todo tipo de contaminación, que efectivamente ya lo estamos viendo de manera muy constante en todo lo que hacemos.
tenemos la superpoblación, tenemos el desmedido consumismo, no necesitamos cosas y las tenemos en demasía. Esto es transgredir porque no lo necesitamos. Bueno, muy bien. El siguiente juicio es la quinta copa, que es ya, es muy específica, son estas tinieblas, es un juicio directo sobre el trono de Satanás y básicamente sobre sus obras, ¿sí? Entonces, él, que efectivamente en el comienzo hacía parte de esa creación de luz, se convirtió, se hizo tinieblas, ¿sí? Asimismo va a terminar y efectivamente el juicio sobre él será erradicar sus obras malas. Bien, la sexta copa es el juicio sobre el gran río Éufrates. Bien, y el juicio es a causa de la habitación de legiones demoníacas en esa zona. Es el lugar del abismo, la cuna de la idolatría babilonia. Y recordemos que este río se seca con un propósito y es permitir el paso de todos los reyes del oriente, hablando de todas las naciones enemigas de Israel y que van con un solo propósito, y es la batalla del Armagedón, que se va a dar entre los ejércitos celestiales versus los ejércitos satánicos y por supuesto los enemigos de Israel. Y allí, pues, efectivamente, esta será una batalla perdida para ellos. Y aquí, entonces, dentro de esta misma sexta copa, Dios nos permite ver cómo será la preparación para esa batalla del Armagedón. Habla la palabra de 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Y por supuesto nosotros ya hemos aprendido que cada uno de estos espíritus tiene no sé cuántos por detrás, legiones, muchos. Ellos van a ir como las ranas, efectivamente fue el tipo, entraron hasta en las cámaras, estaban en todas partes, probando de día y de noche, y van a ir a las naciones, específicamente a los reyes, con la idea de que Israel es la causante de todas las cosas que le están sucediendo a la humanidad, la causante de que los ríos se hubieran convertido en sangre, que el mar estuviera ya pestilente, y pues no quedará, no les fallará, porque ya en otras ocasiones hemos visto que efectivamente Israel ha sido el blanco de genocidios y todo lo que ya sabemos con los holocaustos que han ocurrido. Entonces ellos van haciendo muchas señales y engañando a los poderosos, de manera que cumplen su objetivo y es reunirlos para la gran batalla. Entonces estos 3 espíritus a maneras de ranas y por supuesto logran reunir la cantidad de reyes con sus ejércitos y ellos van a atravesar el río Éufrates, que para ese momento estará seco. Y allí se va a dar el gran Armagedón. Es importante recordar que ya este Armagedón se dio en el cielo, en los lugares celestiales, cuando efectivamente la bóveda celeste queda limpia y Satanás y todos estos legiones de ángeles demoníacas son también echadas a la tierra. En ese momento Miguel y sus ángeles pelean y no se halla ya lugar para Satanás y todas sus legiones y caen a la tierra. Ahora, este mismo Armagedón se va a dar en la tierra. Las naciones del mundo y versus, obviamente, por detrás todos estos ejércitos satánicos van a pelear contra Israel, pero Israel tiene un gran aliado. En el momento en que ellos ya vean perdida la batalla, ya no haya esperanza, en ese momento es cuando aparece el Señor Jesucristo como ladrón. Y ahí arrancan todas las cosas que inician para el milenio. Dios nos permite ver un poco más allá, antes de que ya aparezca el Señor Jesucristo. Entonces vemos la séptima copa cuando ya hecho está. O sea, ya todo lo que había que hacer, lo que había que decir se hizo. Entonces, a manera de juicio, claro, aparecen relámpagos y voces y truenos y por supuesto el gran temblor, el gran terremoto que va a haber sobre toda la tierra, toda isla y todos los montes huyeron y no fueron hallados.
sumado a esto, el gran granizo que va a caer será terrible, todo, absolutamente todo, se moverá de su lugar. Veíamos la clase pasada que será comparable con el Tohu Bohu de Génesis 1:2, donde la tierra quedó desordenada y vacía. De ese calibre será. En estos tiempos ya los científicos saben que las fallas geológicas van alrededor del mundo y que están conectadas y que efectivamente podría, dicen ellos hoy, haber un cataclismo, que de hecho ya han habido unos tsunamis tan fuertes que han movido grados la Tierra. Entonces ya nosotros podemos saber que efectivamente sí puede, es totalmente cierto, que todo esto que Dios ha escrito así es. Entonces, una vez todo se ha removido de su lugar, una vez hayan pasado todas estas copas, los juicios sean hechos, venga el Señor Jesucristo, en ese momento va a arrancar entonces el tiempo del milenio, donde las condiciones de la tierra ya van a ser totalmente diferentes. Muy importante entender que será sobre esta misma tierra, porque hasta aquí no va a haber cielos nuevos ni tierra nueva, aún no, sino recordemos que Génesis y Apocalipsis son libros complementarios, aún faltan por cerrar. Dios es un Dios que cierra, Él comienza y cierra, y Él tendrá que hacer un cierre más adelante, una vez pase el reino del milenio, para que todas las cosas puedan volver a ser y ahora sí volver a empezar. Entonces, efectivamente, con mucha más profundidad podemos entender la profecía de Joel acerca de esto que va a suceder. Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo por todo lado. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día espantoso, grande y espantoso de Jehová. Entonces, desde esta perspectiva, es muy importante recordar que los juicios de Dios son justos, y como lo estamos viendo acá, pero el amor de Dios es incalculable, es inimaginable. Nuestro Padre amado, como lo escuchábamos ahorita en las oraciones, de la misma manera que nos cubren estos tiempos de tantas cosas que están sucediendo, en esos tiempos también habrán ángeles fuertes encargados de cubrir las vidas de aquellos efectivamente vencedores, aquellos que sean los que faltan en el plan divino de Dios. Él los conoce, que hagan falta para entrar, ¿sí?, en aquel gran paquete de la salvación y de las recompensas. Entonces, nosotros ahora, viendo de atrás hacia adelante, podemos ver efectivamente que todo esto va a suceder y a la carne le hace mucho daño de pronto mirar todas estas cosas, pensarlas, pero entender que Dios es un Dios supremamente amoroso, que nada de esto va a cubrir a los que, nada de esto le va a suceder a los que aman a Dios, porque efectivamente Él durante todo este tiempo va a estar dando las señales, va a estar mostrando a los que realmente lo van a amar y querrán salirse de este grupo. Dios les va a dar las señales a tiempo y lo van a poder hacer. Entonces, a veces uno siente como esa tristeza, pero recordemos que aun cuando todas estas cosas que estamos viendo son tan difíciles y tan duras, habrá gente que blasfemará hasta en el último segundo, o sea, su corazón ya no le permitirá arrepentirse, o sea, porque están totalmente cegados. Entonces, hasta ahí van nuestros juicios de las copas. Ahora, en el capítulo 17, entonces aquí ya terminan como todos estos juicios de los sellos, las trompetas y las copas, todo lo que viene, pero pues viene algo muy importante, y es que hace falta un gran juicio que tiene que ver con la gran ramera. Es tan importante que Dios le dedica el capítulo 17, 18 y
algunos versículos del 19, donde se toma el tiempo para mostrarnos todas las cosas que le van a suceder a esta gran ramera. Bien, entonces voy a leer en el capítulo 17, ya será nuestro abrebocas del año 2023, pero vamos a ver algunos aspectos generales. Dice capítulo 17, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y este letrero lo tenía escrito en su frente, ¿no? Grande. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, muchos de los versículos acá nosotros ya los hemos trabajado en otros momentos. Entonces, de aquí en adelante, este capítulo nos va a permitir encajar las piezas que ya hemos estado trabajando y tienen que ir colocándose y ellas van mostrando la figura. Hemos trabajado las piezas, como les digo, y aquí nosotros entonces vamos a recordar. Bien, ¿quién es esa gran ramera? Ya sabemos la respuesta, que es Babilonia, y de allí es el origen de la religión y la idolatría. Lo trabajamos en un primer momento. Entonces, hoy traemos apenas un resumen, recordando, porque si Dios le da importancia a este juicio contra la gran ramera, necesitamos ir desde el comienzo. Esta gran ramera está desde el comienzo, arrancó en Génesis 18 y actualmente está más que vigente y en el futuro mucho más. Así que todo arranca con Nimrod, recordemos, este primer poderoso en la tierra, Génesis 18. Este fue un vigoroso cazador delante o en contra de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante o en contra de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra del Siná. Esta pieza encaja perfecto con lo que venimos hablando. Sabemos que Nimrod era un cazador, pero de almas,
y que estaba enfrentado a Dios. Es decir, Nimrod Nimrod le casó muchas almas al adversario y recibieron su simiente directamente. Aquí arranca todo y miren hasta dónde se va el juicio. Y allí efectivamente Dios no deja absolutamente nada, como ya lo vimos, el juicio contra los que mataron sus fieles, y aquí va, contra donde están las habitaciones, y aquí arranca lo que ha tenido aturdido, y tiene aturdido en estos tiempos a la humanidad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, Babilonia. Aquí está, en aquella época, Mesopotamia, y efectivamente el río Éufrates era el límite. Hacia el occidente eran los hijos de Dios, recordemos, hacia el oriente los hijos del adversario. Sinar era el nombre de esta llanura, donde se va a ubicar Babilonia, y allí mismo Babel y toda la historia se desarrolla allí. Entonces, recordemos que lo que hizo Nimrod básicamente fue hacer un cambio ahí. Dios dijo una cosa y Nimrod hizo otra. Dice que Génesis 11:1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, ahí está el cambio, y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, recordemos que ese ladrillo en lugar de piedra es el cambio. La piedra es la construcción entre el hombre y Dios, poniendo los ojos en Dios. Pero ellos cosieron ladrillo, no piedra. Y ahora, entonces, la construcción es entre el hombre, que es el ladrillo, poniendo sus ojos en el hombre. Ese fue el cambio que hizo, que arrancó desde allí, desde Nimrod, ¿sí? Y efectivamente sabemos que el hombre está compuesto de arcilla, y además de poner los ojos en el hombre, recordemos que hubo también un cambio en la mezcla. Dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto, es decir, el alquitrán, que ya alguna vez lo trabajamos, en lugar de mezcla. Sabemos que ese alquitrán es esa sustancia densa, pegajosa, que sale por destilación del petróleo, tiene bastantes usos, pero en este caso, ¿qué traduce? La mezcla original que Dios colocó en el hombre fue entre el espíritu y la carne, como ya lo hemos trabajado, pero Nimrod, ¿sí?, al introducir este alquitrán como mezcla, lo que hizo fue cambiar el hombre y las obras. Ya no era entre el espíritu y la carne, sino entre hombre-obras. Y aquí arranca la religión y la idolatría. Sabemos que efectivamente esta religión, esta idolatría es muy difícil de quitar, al igual que el alquitrán de la piel. O sea, es muy difícil quitar los pensamientos religiosos del hombre. Nosotros, en este camino que hemos llevado durante este año, hemos trabajado esta parte, quitarnos esa parte religiosa y entender que si estamos con la actitud de un niño de pecho, negándonos a nosotros mismos, dejando que sea el Cristo que llevamos dentro quien nos enseñe, con esa actitud ya podemos salir adelante. Y a través de hacer eso, y como veíamos en las últimas clases, esa vasija de barro y que guarda ese tesoro maravilloso, que es el Cristo que tenemos dentro, que no se mezclan porque son totalmente diferentes, solamente se contiene. Entonces, esto de dejar atrás esa religiosidad, dejar atrás ese querer mejorar la carne, ha sido un tema maravilloso que hemos estado trabajando. Sabemos que el engaño que está aquí mismo dentro de esto que nace
es hacerle creer al hombre que mejorar la carne es una forma de acceder a Dios, que Dios está complacido con mis sacrificios, que Dios estaría complacido si yo hiciera, no sé, tantas cosas que antes nos habían enseñado. No, Dios desea es que yo me revista de Cristo, que recuerde siempre que Cristo murió en la cruz y fue latigado, escupido, su carne fue totalmente molida, porque ese es el viejo hombre que quedó muerto, clavado, inútil, y entonces solamente nos queda hacernos, así como veíamos con Juan, sentarnos a los pies en ese último lugar para poder ver todas estas cosas maravillosas. Y aquí es donde nace el hombre impregnado de las obras, y sabemos que es Cristo, ¿sí? Las obras y Cristo son dos cosas diferentes. Entonces, hemos podido entender, y desde aquí, que todas las religiones, todas, derivaron de Babel, ¿sí? Donde se confundieron todas las cosas, fue cambiada la piedra por el ladrillo, la mezcla por el alquitrán, y cada grupo religioso, musulmanes, mahometanos, católicos, hinduistas, siempre creen ser ellos los que llevan a Dios, pero nosotros, y con religión, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el camino es el Señor Jesucristo. Como bien cantábamos, Él efectivamente fue el que abrió el camino de la vida espiritual. Entonces, desde allá vienen todas estas cosas arraigadas, y nosotros en nuestra vida efectivamente estamos también manchados, estamos de alguna forma contaminados con ese alquitrán que es muy difícil, pero Dios con su amor y enseñándonos la actitud correcta, dejando atrás todo lo bueno mío, que no hay nada, y entregándole por medio de la fe, que también lo veíamos, al Señor Jesucristo, nuestras cargas, las cosas son totalmente diferentes. Entonces, me encanta mirarlo porque lo hemos visto, pero ahora podemos darle la profundidad y entender por qué la humanidad está aturdida, por qué de pronto para nosotros desde nuestra perspectiva vemos tantas cosas, y es por esto, porque las nuevas generaciones cada vez más confundidas entre qué es lo que hay que hacer, no tienen ni idea, ni por qué, ni para dónde van, ni nada. Entonces, cuando uno ya se devuelve y le da una mirada, tiene todo el sentido, porque podemos ver la gente finalmente llegó a marcarse con la bestia, porque era más fácil en ese momento marcarse con la bestia que adquirir un producto. Recordemos que a todo aquel que estaba marcado no le vendían, ¿sí? Entonces algunos dijeron, no, pues yo prefiero marcarme y que sigo comiendo, ¿sí? O sea, fíjense, todas estas cosas tienen que encajar. ¿Y todo dónde arranca? Aquí. Entonces, el globalismo es exactamente lo que estamos viviendo, que fue lo que se vivió en aquel momento. El propósito de Nimrod siempre fue la unidad, y la unidad es esencial para Satanás. ¿Cómo lo va a hacer en el futuro? Cuando venga el caballo blanco, recordemos, el caballo blanco lo que va a hacer es preparar este camino. Va a haber una sola religión, ¿sí? El mundo, como ya está en estos momentos globalizado, son naciones peleando una misma causa. Entonces, ya podemos entender que este fue el tipo de lo que será al final, ¿sí? El Satanás necesita la unión, porque con esa unión él va a poder mandar, y van a estar dadas las condiciones que necesita para hacerse el gobernante, hacer la paz mundial, y a través de eso poder tener todo el dominio y el engaño. Entonces, fijémonos que ya
con una mirada un poco más profunda podemos ir entendiendo todas estas cosas. Y aquí, ya para ir terminando, esta parte que es básicamente podernos ver que sí ya hemos ido a la profundidad. Para terminar esta parte de Babel, que es muy importante, recordar que ellos en ese tiempo hicieron una torre, ¿sí?, que llegue al cielo y es posiblemente dirigida hacia el cielo, en el sentido de que sea una torre de observación, un centro religioso unificador. Nosotros en estos tiempos prendemos nuestros televisores y ya tenemos los canales de History y bueno, todos estos canales invadidos de cuánto programa acerca de todos estos misterios que el hombre, entre comillas, está descubriendo, acerca de todas estas gigantes esculturas, bueno, las pirámides, todo esto, pero nosotros lo podemos resumir acá. Efectivamente, todo ese culto a esos dioses y todo lo que se representó en algún momento en el cielo, efectivamente aquí fue falsificado y por eso todo tiene relación y sabemos que todo nace de ese culto a los cielos, ¿sí?, donde se pretendía imitar todo lo que Dios había hecho al comienzo cuando su palabra estuvo escrita en el cielo. Entonces, podemos entender efectivamente las distintas culturas, porque tienen estos titanes, porque son tan parecidos, etcétera, etcétera. Todo arrancó allí en Babel. Y por eso Dios ahora, en estos capítulos que vienen, toma el trabajo de empezar desde allá a recoger y un juicio de destrucción sobre esta madre de todas las rameras. Que Dios los bendiga. Bueno, Juan. Sí, Amparo. Bueno, comenzaste hablando de las recompensas y la salvación. Esto es hermoso porque he venido a saber un poco más en este tiempo, fíjate, acerca de los sellos. Acerca de los sellos, ¿cómo comienza con los sellos? ¿Os acordáis que ni en el cielo ni en la tierra se encontraba nadie que pudiese abrir los sellos? Entonces, esto tiene que ver muchísimo con que nuestro Dios es santo, justo y bueno. Y para verlo nos lo enseña con el sello, primeramente cuando aparece en José, que el faraón le da su sello. Este sello es que lo que él promulgaba era como si el faraón lo hubiese promulgado y no se podía volver atrás. De la misma manera encontramos el sello de Medo y de Persia cuando los sátrapas, por envidia con Daniel, le hacen firmar con el tal sello que cualquiera que adorase a otro que no fuese al rey, pues que sería echado al foso de los leones. Y fíjate, Darío, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, no se puede volver atrás. Y ciertamente es presionado por los sátrapas y tiene que echar, muy a pesar suyo, a Daniel en el foso de los leones. Después vemos este mismo sello en el libro de Esther, ahí mucho más grave. Y es efectivamente cuando Mardoqueo, por envidia, ahora no sé si lo estoy diciendo bien, si Mardoqueo era el tío de Esther, por tanto, el que no me acuerdo es el nombre
del que era segundo en el reino y tiene envidias de este tío de Esther y hace con que a través de ese odio que le tenía, pues lo extiende a toda la raza judía y hace escribir al rey a través de engaños que tenía que firmar con su sello, pues que todos los judíos tenían que ser exterminados. Y el rey ciertamente pues pone su sello porque ha sido engañado, y cuando viene a saber lo que ha hecho esta persona, no se puede volver atrás. Esto es lo que nos indica los sellos, es que esa justicia no se encontraba a nadie que la pudiese despegar. Sin embargo, nuestro Dios tiene en Cristo, y por todo lo que pasó, y podemos ver aquí un poco de la pregunta que es lógica que nos hagamos: ¿cómo es posible que Él tuviese que hacerse carne y pasar por lo que pasó en la cruz? Pues bueno, sin entenderlo, sin pretender haberlo alcanzado ya, ni mucho menos, pero todo esto tiene que ver con los sellos. Y lo que logró, efectivamente, que con su justicia y con su santidad y con su bondad pudiese abrir aquellos sellos que no había poder ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, que lo pudiese hacer, a no ser pues con todo su sacrificio. De ahí que ciertamente pues el sacrificio suyo sea tan redundante en las Escrituras, y es todo lo que necesitó hacer nuestro Dios para llevarnos a la salvación. Asimismo, es muy hermoso, ya hablaremos un poco más tal vez el próximo jueves sobre esto, pero es maravilloso cómo comienza el Apocalipsis con los tales sellos. Y esta apertura de los sellos hace con que Dios pueda quitarle de sus manos aquello que por justicia era suyo. Pero a través del sacrificio ciertamente hace con que las cosas puedan ir para Él. Y quien abre, yo creo, esos sellos es el propio Satanás, sin darse cuenta. Por eso se dice que si Él lo hubiera sabido lo que iría a suceder, nunca hubiera crucificado al Señor de Gloria. O sea que el que propiamente se encargó de abrir aquellos propios sellos fue el propio Satanás, que le dio ocasión a nuestro Cristo para poder ser el autor de con justicia abrir aquellos sellos y traernos la liberación, no solo a nosotros, sino a toda la creación. Y por eso es que hay un versículo que dice que Dios es Dios de todos y mayormente de los que creen. Es tan hermoso ese versículo porque nos habla de esta gran bondad que Él tiene. Es decir, que Él no solo salvó a los creyentes, mayormente a los creyentes, pero dice a todo el mundo. Claro que sabemos, porque ya hemos profundizado con Cristo en las Escrituras y sabemos que hay una simiente que va a ser desarraigada, la cual, como estaba explicando en este momento Amparo, pues ciertamente aparece en Caín y aparece en gran escala pues con este Nimrod en la Babilonia, que ciertamente sustituye la vía de conocer el bien y el mal, que era pegándonos a Dios, a sí mismo, o la que Él, con toda su astucia, se inventa, escogiendo esa edificación con el ladrillo. Y el ladrillo es el hombre. Adscribiéndose para sí mismo lo que únicamente en Dios se puede conseguir.
porque nadie puede comprar la salvación. Sin embargo, si os fijáis, no solo musulmanes, no solo islamitas, no solo hindúes, no solo sintonistas, no, cristianos, y dentro de los cristianos ciertamente hay muchos Acán, como estoy escribiendo esta semana del libro de Josué, de los fundamentos de la verdad dispensacional. Mismo la iglesia del cuerpo también tiene sus Acán. Acán fue, dicen las escrituras, un perturbador de Israel. Un perturbador que, habiendo atravesado el Jordán y estando consciente de la circuncisión que se había llevado a cabo después de cruzar ese Jordán con la generación nueva y que estaban al mando de Josué para tomar la tierra prometida, nuestro Dios lo que les dice es que efectivamente cuando tomasen cierta ciudad, que allí estaba, la primera, Jericó, la cual cae dando aquellas vueltas a su muro hasta el séptimo día, que la tienen que rodear 2 veces y entonces tocar las 7 trompetas, los 7 sacerdotes. Pues antes de eso nuestro Dios le había dicho: todo lo que la ciudad tiene es para destruir. Tan solamente Rahab la ramera y su casa serán salvas, y el oro y la plata puestos en el tesoro de Jehová, el Señor. El resto tiene que ser destruido. Bueno, el pueblo ciertamente, habiendo visto cómo Dios secó el Jordán, cómo les mandó que no tuviesen confianza en la carne con la circuncisión antes de iniciar el asalto, y viendo cómo cayó la ciudad, no por sus obras, sino por el sonido de las trompetas celestiales, efectivamente cuando entraron el pueblo todo obedeció y las cosas salieron maravillosamente bien. Pero Acán se encontró aquel manto babilónico, del cual Sandra se acordará muy bien. Y además del manto babilónico, pues se encontró con un lingote de oro que tenía no sé cuántas gramas de peso, y se encontró una cantidad de siclos de plata, y se lo escondió todo en su tienda debajo del manto babilónico. Bueno, lo que sucedió es que con la alegría de Israel, la siguiente ciudad, que era la de Jai, pues ahí los que fueron a espiar la tierra dijeron, viendo la manera como había caído Jericó, que era una gran fortaleza, pues regresaron al campamento y le dijeron a Josué: no precisas que vaya al pueblo, porque con que mandes a unos 2 o 3 mil hombres, eso está hecho. Así que no perturbes a la gente porque no es necesario. Y eso fue lo que hicieron. Sin embargo, en vez de ser el corazón de los de Jai el que se derritiese por temor de ellos, fueron los de Jai que persiguieron a los israelitas y turbaron a todo Israel. Y de hecho, Josué, el propio Josué, llega a decir: ¿por qué no sacasteis del Jordán? Mejor nos hubiera sido que nos quedásemos del otro lado del Jordán. Y estas son las mismas palabras de incredulidad que había tenido Israel en el desierto. ¿Para qué nos sacasteis del Egipto?
bueno, sigue quejándose con nuestro Dios, pero nuestro Dios le interrumpe y le dice: cállate, porque Israel ha pecado. Y aún han hecho la posesión del anatema. Y además han quebrado mi pacto. Entonces se hace la averiguación del asunto y efectivamente aparece Acán, a quien es escogido, y se le pregunta qué es lo que has hecho y confiesa literalmente todo. Y entonces Acán se llama el perturbador, y Charles Wells lo que dice es que la Iglesia siempre ha tenido a Acán y siempre han perturbado a la Iglesia. Y entonces lo que ocurre, ciertamente, es el nombre Acán, mismo el nombre se llama perturbador. Y el sitio donde es enterrado, que es el valle de Acor, tiene el mismo significado, el que perturba a Israel. Pero al igual que Israel, es un símbolo también para las congregaciones y las iglesias y los llamados de todos los tiempos. Por tanto, siempre ha habido estos perturbadores. A nosotros nos puede parecer que fue muy cruel, porque desapareció él y su familia. Y uno podría decir, pues, caramba, podría haber sido perdonado. Pero otra vez estamos nosotros, y es justo que tengamos esas cuestiones con Dios. Pero ya conociendo a nuestro Padre y sabiendo cómo nos muestra las cosas, entonces, y permitiendo que sea ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos vaya enseñando las cosas, fijaros bien lo que hizo. Es que se guardó el manto babilónico. Y se guardó con la codicia, efectivamente, y se le quedaron pegadas las manos como a Ananías y a Zafira. Es un contratipo en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que contaminó, no en este tiempo, pero posteriormente, a todo Israel con la idolatría. De manera que eran muy exactas las leyes que había para que no hubiese ese tipo de desvío. Porque lo que es cierto, aunque no lo comprendamos, es que somos un cuerpo, como nuestro Dios nos dice. Y la actitud que tú tienes se revierte sobre todo el cuerpo. De ahí también que sepamos que aquello que tú sientes lo sentimos nosotros. De ahí saber que no ha sido una buena semana para ninguno de vosotros, porque para mí ha sido un tiempo de bastante tribulación, aun cuando encuentre muchas cosas en las Escrituras. Es genial cómo llegamos por veces a un conocimiento que sabemos que es espiritual, no es nuestro, como es ciertamente ese de que Dios nos ha ido guiando a vernos como una vasija de barro, débil, quebradiza, y ahí es donde Él ha tenido por bien poner esta nueva criatura que no viene solo con su paz, que no es como el mundo la da, sino con su amor que sobrepasa todo entendimiento, con su fe y no la nuestra. Y de ahí toda su sabiduría y toda su inteligencia y toda su plenitud, a capacidad y desbordante. Esto es increíble. Cuando llegamos a un conocimiento de este tipo, decimos, bueno, ya hemos llegado al punto, porque ahora me veo perfectamente la vasija que Dios dejó muerta en la cruz, y a partir de aquí es Cristo rebosando por mí. Y ciertamente esto sirve para tener
una paz que no es la mía, una fe que no es la mía, una esperanza viva, una inteligencia, sus palabras se hacen vivas dentro de mí. Pero lo que es cierto es que no pasan 24 horas y viene la tribulación otra vez. Viene y tú quieres mantener aquello, pero él ya te ha dicho que aquello no es una cisterna rota que no retenga las aguas. Entonces nos damos cuenta ciertamente de esta venda que ha puesto en toda la humanidad esta religión. Fijaros bien, nosotros mismos oramos muchas veces, muchas gracias, Padre, porque nos mantenemos firmes. Muchas gracias, Padre, porque ponemos tus palabras por obra. Y sin embargo, si vamos a las Escrituras, Él nos va partiendo todas estas cosas y dices, porque tú guardarás en paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Por tanto, si tú procuras guardar y hacer por ti propia y llevar a cabo esta paz, pasa a ser una cisterna rota que no retiene agua. Si tú te propones hacer la palabra y no fijas tus ojos en la obra que Dios en Cristo lleva en ti, estás haciendo una cisterna rota que no retiene agua. Si tú no eres consciente continuamente de tu debilidad, y por eso dice Pablo, cuando somos débiles entonces somos fuertes, tú estás cavando para ti una cisterna rota que no contiene agua. Tiene agua, pero no la contiene. De ahí que el desbordar de Cristo sea la oración que tenemos que hacer a nuestro Padre. Ábrenos los ojos. Desborda esta criatura. Ciertamente. Que pase a ser ya literalmente lo que Pablo dice y que tú escribes en tu escritura. Una leve tribulación momentánea. Y no un pasar por estos momentos en el que ya no son ni cuestiones, es que se dispersa, la palabra se dispersa. ¿Cómo es posible que no esté tan vivo como lo tenía ayer? ¿Cómo es posible? Pero, de cualquier manera, este es el tal conflicto de las dos naturalezas. Y nuestro Dios nos dice que cuando tenemos este tipo de angustia, tribulación y no sé cuántas palabras más llamarle, ese es el testimonio más fiel de que estamos siguiendo a Cristo. Ese es el testimonio de que estamos siguiendo a Cristo y no a nosotros propios. Y esto lo que es cierto es que nos trae una paciencia, que ciertamente no es nuestra. Y esto ciertamente nos trae inmensas cosas de las Escrituras que nos lo corroboran, es decir, nos lo afirman, nos dicen que es así, como les decía a los al del espíritu de Berea. Esta semana, después de la reunión que tuvimos el jueves, pues entonces me puse a leer como Jeremías, porque pensé en Jeremías. Es ciertamente el último libro, el último profeta, antes que se dé la ira de Dios para su pueblo Israel y lo invada Nabucodonosor. Así que tiene que tener mucha similitud con todo lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Y efectivamente, comencé a leer un libro que para mí ha sido siempre muy difícil de leer porque sus capítulos
está lleno de avisos, avisos continuos y completos de nuestro Dios. Jeremías, para que os hagáis una idea, desde que comienzan sus palabras de lo que iría a ocurrirle a Israel si no se arrepintiese, lo comienza a decir, dice, le vino esta palabra de Jehová en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y luego el versículo 3 dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y vínole hasta el fin del año 11 de Sedequías. Esto nos está hablando de la gran paciencia de Dios, de lo lento que es para la ira. Nos está avisando con muchísimos años de antecedencia y está retardando toda esta calamidad que estaban trayendo sobre sí. Después vamos a ver y efectivamente todo esto que nos había enseñado acerca de la cisterna y de la vasija de barro, pues está también en Jeremías. Y dice que es eso mismo cuando leemos en el versículo, en el capítulo 2, los dos males que ha hecho mi pueblo, una me dejaron a mí y cavaron para sí. Uy, en estas palabras está todo. Si dejamos a Cristo, nos cavamos nosotros mismos la agua. Y es muy sutil, es muy sutil. Es muy sutil dejar la fe de Cristo y querer nosotros producirla. Es muy sutil no ver nunca este conflicto y que se vaya decantando en favor de Cristo y menos en nosotros. Llega un momento en que ciertamente también somos mucho más tolerantes cuando estamos en esa aflicción, porque nuestro Dios sabe que somos polvo. Nuestro Dios sabe muy bien cuál es nuestra condición, pero permite que tengamos este conflicto, para que tengamos muy clara la separación entre el Cristo y nosotros. Entonces, leyendo, fijaros, porque es impresionante, es que cuando hacemos esto en la presencia del Espíritu, esto no es nada místico, esto simplemente es que admitimos lo que Él ha dicho, que Él ha puesto esta nueva creación en estos vasos de barro que somos nosotros, por tanto Él es el que hace viva la palabra que estamos leyendo. Y bueno, quería, pero para no demorarme demasiado, porque sobre todo me encantaría haceros ver cómo el Espíritu nos confirma en esta gran batalla que tenemos, en este gran conflicto de las dos naturalezas dentro de nosotros, y cómo nos va llevando cada vez más a que el mal de cavar las cisternas es seguir andando en el malvado corazón, que él dice que es más engañoso que todas las cosas. Nuestro propio corazón es engañoso. En otros versículos nos dice que Él guardará paz en aquel cuyos pensamientos en Él persevera. ¿Okay? Por tanto, el pensar la palabra tiene que ser también en esa presencia de Cristo para que Él la haga viva y no letra muerta. Pero en el capítulo 17, que es donde viene este versículo, en el 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es confiar, que Él es fiel y poderoso para cumplir cada una de sus palabras. Y si Él te ha dicho que tú tienes esa creación plena de la plenitud de Dios, preciosa y completa, tú tienes, como dice Pablo, la mente de Cristo.
Tú tienes la mente de Cristo, es como dice Pablo. Y esto nos anula, literalmente nos anula. Por tanto, confiamos en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Yo creo que el que estemos aquí hoy, nosotros en la presencia de nuestro Dios y aprendiendo acerca de sus recompensas, es porque Él ha escudriñado tu corazón y tus pensamientos. Porque fíjate, no hay religión ninguna que no tenga esa venda y que no se adscriba para sí todas estas cosas que leen las Escrituras. Y piensa que están agradando a nuestro Dios haciéndolo. Sin embargo, a los que nos ha llamado para recibir recompensa, de ahí que cuando escuché a Amparo al principio de la reunión, la distinción entre salvación y recompensa, es ciertamente el que se ha negado a sí mismo y deja la vida de Cristo fluir por él. No hay otra. No hay otra. Y para explicarlo eso, lo más bonito fue como me lo confirmó. Y me lo confirmó con el día de reposo unos cuantos versículos más adelante. Después de leer esto, después de que él escudriña y ve efectivamente, por eso dice que el que quiere seguir a Cristo, sufrirá persecución y sufrirá tribulación. ¿Me entiendes? Por eso es. No, el que, como aquel que estaba en el templo y, te doy gracias, Dios, porque no soy como aquel pecador que está allí, soy tan bueno y soy... Y la gente se llega a engañar con esto y piensan que son el máximo y el que estaba atrás era el que se golpeaba en el pecho y decía, yo no soy digno para nada. Hemos visto esto como religioso, pero no, el que se golpeaba el pecho era el que se negaba a sí mismo, el que se daba cuenta de que no era más que una vasija de barro. Que somos tan débiles que aun cuando tengamos este Cristo dentro de nosotros, aquel alquitrán que ha pegado la ramera Babilonia, también nosotros lo tenemos y ciertamente le cuesta al espíritu desarraigarla de nuestros corazones. Pero por su gracia y cada vez más guiándonos Él a sentarnos, literalmente a sentarnos en su reposo. Por eso dice que Cristo es Señor aún del día de reposo y que no se le ocurriese a nadie que llevase cargas en el día de reposo. Bueno, pues esa fue la mejor confirmación esta semana. Es que un poco más adelante, diciendo de las cosas que Israel hacía contrarias al Señor, que estaba con ellos, dentro de ellos, en su guía, estaba del día de reposo. Dice en el versículo 21 de este mismo capítulo 17, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. La carga es todo lo que tú pongas de ti mismo. Guardaos. Y lo dice avisando. Sin hacer esa distinción no vamos a parte ninguna. Y mismo haciendo esa distinción y cuando pensamos que lo sabemos, cómo nos lleva el propio corazón a intentar afirmarlo, cuando dice que no, que Él es el que os afirmará, Él es el que os fortalecerá, Él, no nosotros. Es decir, otra vez vuelvo a decir lo mismo, cuando tengo
un día maravilloso en que el Espíritu me abre el entendimiento, yo como que lo quiero afirmar, que lo quiero mantener, y pienso que esa es la voluntad de Dios. Y sin embargo, un día después he perdido la paz, aunque tenga el conocimiento. Porque no, por eso mismo, porque tenemos que reconocérselo a Dios. Yo también tengo la venda, que tienen todos. Así que sigue llevando tu obra en mí, porque lo que Él dice es que aunque tengáis que soportar por un breve espacio de tiempo, Él mismo os fortalezca, afirme y establezca. Pero es Él, es su obra en nosotros. De manera que debemos poner un poco más de cuidado cuando queremos poner la palabra viva, recordar que es la palabra viva que trae Cristo ya dentro de nosotros y que debe rebosar para afuera. Por eso dice, y esto me encantó, ver los tipos, las sombras, como nos muestra Dios su palabra. Guardaos por vuestra vida, guardaos por vuestra vida, versículo 21 del capítulo 17, de llevar carga en el día de reposo. Guardaos por vuestra vida. Por tanto, nuestra vida está en Cristo, en el reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Es que ellos no solo se cavaban cisternas, como además se las entraban por la puerta de Jerusalén y se las enseñaban al pueblo. Y así los llevaban a la perdición. Es impresionante. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. No saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. El día de reposo es Cristo. Cualquier carga que tú le quieras poner de ascribirte para ti algo, ¿ves? Y pensamos, no, pero esto yo lo estoy haciendo para Dios. Cuando lo que Él dice se acabó, lo que tú necesitas es lo que yo hago para ti. A ver si lo entendéis. Y tú dices, ¿cómo es posible, Padre? Es tan sencillo de comprender. Pero sin embargo, nuestro corazón es engañoso. Es así mismo. La tendencia es para que pongamos los ojos en lo que nosotros hacemos y no lo que tú haces por nosotros. Esto es algo que hacemos todos. Pero Él nos dice, no, hijo mío, yo escudriño tu corazón, yo escudriño tus pensamientos como los que están aquí esta noche en mi presencia. Y ese conflicto que tenéis no deja de ser un testimonio fiel de que aquel que quiera seguir a Cristo efectivamente pasará por tribulación y pasará por persecución y tendrá que vivir muchas veces aislado. Es genial, porque cuando Él nos lo confirme, las cosas cambian y las cosas mudan. Y sabemos que esto es poderoso, esto es porque es de Cristo, no es nada nuestro. Nada, en absoluto. Y para enseñárnoslo, y ya acabar, el capítulo 18. Para enseñárnoslo mejor, le dice a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. Siempre que veamos esto de levántate, es eleva a tu Cristo. Pum, pon atención. Levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Allí te haré oír. No es que tú pongas demasiada atención, sino yo te haré oír. Esta diferencia tenemos que ir viéndola. Esto nos está guiando el Espíritu, porque en estos pequeños detalles vamos viendo la ramera Babilonia en nuestras vidas. Y efectivamente, ¿cómo nos llevamos el premio? Porque damos más cabida a la obra de Dios en nosotros y no lo que nosotros podamos hacer para Dios. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder.
en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció a él mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh cuerpo de Cristo? ¿No podré yo hacer lo que este alfarero ha hecho? Que se ha partido, se ha destruido. Vuestro cuerpo en la misma cruz se ha quedado igual desfigurado y yo hago uno conforme lo que yo quiero. Es tan hermoso. Y para eso nos ha enseñado antes el confiar simplemente en su palabra. Confiar en que este Cristo lo trae todo completo y que es la palabra viva. Es maravilloso. Después, guardaos por vuestra vida de meter carga en el Señor del día de reposo, que es esta nueva creación que viene repleta de toda la plenitud de Dios. Y a seguir viene en el 18 efectivamente y nos muestra con estos tipos y sombras y maravilloso amor que el alfarero tenía el vaso, se rompió, se perdió, además la palabra es se perdió a sí propio, y Dios la cogió, hizo una criatura nueva, un vaso nuevo, conforme a él le pareció. ¿Te crees tú que lo mejor de tus cualidades se parece en algo a lo que él está haciendo? Cuando él dijo que lo que nosotros éramos no era más que un vaso que se perdió y que lo que está haciendo de nosotros es esta nueva obra en nosotros. Bueno, podemos dejarlo aquí, podríamos seguir leyendo. Después vamos bien. Es que es genial, porque ya os digo, muchas veces que yo simplemente leía y eran avisos y avisos, pero llegó un versículo también que dice: si tú sonsacas lo precioso de lo vil. Y ese versículo me llamó la atención diciendo: aquí hay cosas que hay que sacarlas. ¿Sacarlas de dónde? Sacarlas de nuestro Cristo. Y efectivamente voy viendo de todos los avisos el gran amor y paciencia de nuestro Dios, lo lento que era para la ira, los años que se llevó, cómo azotaban a Jeremías por decir esta verdad, cómo le hacían caso a sus profetas y a sus sacerdotes y a sus moradores y a sus reyes, y ciertamente Dios queriendo que no se fuesen a la perdición sin poder hacer nada. Sin poder hacer nada no es bien así, porque ya leímos una vez que podría haber hecho yo más por mi viña que no hice. No, pues esto es lo que vemos en todo Jeremías, cómo lo va en su libre albedrío y avisándole y yéndole detrás y parándole los juicios, parándole a todos los que vienen. Hay una parte en que ya se está a cumplir, porque ya los ejércitos de Nabucodonosor, como él había estado diciendo tantos años, los ven que están a las puertas de Jerusalén con sus ejércitos. Nuestro Dios le dice: si te volvieses ahora, yo inmediatamente haría la liberación y entraréis por estas puertas, y entrarán sus reyes y entrarán los moradores y vendrán los de fuera a traer sus sacrificios. Y bueno, y mejorar vuestras obras. Y ellos escuchan, y lo que es curioso, porque el amor de Dios también te dice que van tras su malvado corazón, pero luego te deja ver un poco cuál es el resultado, además de toda la idolatría que era horrorosa. Pero una de las cosas que más detestaba nuestro Dios es que los judíos, los moradores, los importantes judíos con los reyes, tenían esclavizados a sus propios hermanos cuando él había determinado el sábado. Después de los 7 años, si un judío por su situación económica precisaba venderse a otro, tenía que servirle durante 7 años, y a quien le servía como siervo
era el encargado de suministrarle sus necesidades más básicas. Pero al final de 7 años tenía que dejarlo ir libre. Y nadie hacía eso, no, tenían sus esclavos y esclavizaban al pueblo. Bueno, pues vieron al ejército de Nabucodonosor invadiéndolos y ahí entonces le hicieron caso a Dios y soltaron a sus esclavos. Y ciertamente, solo después es que, en un momento de respiro, porque ciertamente el rey Nabucodonosor se alejó de ellos, es curioso, ahí hicieron exactamente lo mismo que el faraón en Egipto, que los esclavizaba horrorosamente, los deja salir cuando muere el primogénito y 2 días después, cuando estaban en el Mar Rojo a las orillas, el faraón se arrepiente y va a buscarlos otra vez. Y ahí es donde caen todos, lo cual es un símil precioso a todo lo que va a ocurrir cuando las naciones pasen el Éufrates intentando destruir a Israel en la última copa de ira. Pero bueno, Israel, apretados, sí, dejaron salir libres a sus hermanos. Nuestro Dios comienza a cumplir su palabra, hace con que el ejército de Babilonia se retire y ellos en el respiro dicen, no, hemos dejado libres a los, no, da acá, y fueron otra vez a recoger esclavos, como eran anteriormente. O sea, así que Dios les tocaba con una bendición, volvían otra vez a lo mismo, pero de una manera increíble, vergonzosa. Y efectivamente ahí nuestro Dios es cuando dice, al mismo que tú has temido y que ha salido de vosotros, va a volver. Y va a volver, pues, en fin, con todos los detalles muy bien explicados de lo que iría a ocurrir. Y era otra vez pestilencia, hambre y espada. Con lo cual también vemos todos los cuadros del Apocalipsis. Y cuando vemos estos cuadros no podemos dejar de ver la gran paciencia de nuestro Dios, aguantando 6.000 años y avisando siempre a los hombres para que no lleguen a esa perdición. Bueno, muy bien. Maravilloso. Gracias, Juan. Entonces, no nos queda más sino darle gracias a nuestro Padre por la vida y sobre todo por la oportunidad de vivirla de su mano y con todas estas cosas que estamos aprendiendo que nos permiten crecer y sobre todo entender el propósito que tenemos en nuestra vida, que es amar ese Cristo y engrandecerlo en cada momento. Bueno, muy bien. Juan, yo no sé, Solo me gustaría acabar con un otro detalle, y que es hermosísimo, y es en cuanto a las recompensas. Porque ciertamente estas tribulaciones por las cuales pasamos en este conflicto, queriendo seguir a Cristo, tiene su recompensa. Y esto, de la forma más clara que lo he podido ver, ha sido en 2 de Timoteo, cuando ya el apóstol de los gentiles, Pablo, sabe que lo van a martirizar. Él está contentísimo, ya Dios le ha dicho que se gana su corona, y ahí entonces le dice a Timoteo cuál es la palabra fiel. Y aquí es hermoso porque uno se da cuenta cuántas veces habré leído esto, pero es eso mismo, o sea, cuando vamos dejando que sea la obra de Él en nosotros, esta palabra se hace viva y no solo letra muerta. Pero Él dice en el capítulo 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aquí lo que está diciendo es, si alguno se va a morir, con la edad que se quiera ir a morir, o por lo que 60, 70, 40, 30, pero se ha ido con esta esperanza, ¿okay? Se ha ido a morir con Él, con Cristo,
No, pues se va y tiene esta esperanza. Este saldrá en la parousia. Viviremos con él. También viviremos con él. ¿Ok? También. Si le negáremos, no, perdón, el 12. Si sufrimos, ¿quién es el que sufre? El que sufre es el que quiera seguir a Cristo, sufrirá. ¿Entiendes? Sufrirá. Y lo vemos todos. Los sufrimientos por los que pasamos, las tribulaciones, las angustias. Persecuciones hay que entenderlo bien, porque no es que seamos perseguidos como lo era Pablo, como... No, pero ha cambiado la persecución. La persecución es que no podemos hablar de esto con cualquiera. ¿Entiendes? Que no nos lo admiten, que nos separan completamente, que andamos aislados, tiene que ver con persecución. Y todo el que quiera seguir a Cristo sufrirá. Así mismo. No solo el conflicto interior, sino también su posición en el mundo. Y su posición en el mundo será siempre la de un peregrino y extranjero. Pero a ese es al que dice que reinaremos con él. O sea que en el milenio, por eso te dice él que esto es todo muy breve para el tiempo, hasta que si él no nos llama antes en su llamamiento, es muy breve, pero reinar 1000 años, porque todos los premios, todas las coronas, todo esto es en el milenio. Y nada tiene que ver con salvación. De hecho, el adversario no te está queriendo quitar tu salvación, porque él sabe que no te la puede quitar. Eso es uno de los sellos que nuestro Cristo ha abierto. Él lo que intenta es que aparezcan menos en el milenio, en la parousia, o en la epifanía. Eso es lo que él intenta. ¿Entiendes? Pero el que quiera seguir a Cristo, el que sí que sabiendo que vas a tener estas tribulaciones y sufrimiento, reinarás con Él. Esto debe ser maravilloso. Una cosa es vivir con Él. Otra cosa es reinar. Después dice, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué es lo que nos va a negar? Que vivamos con Él en el milenio. Seremos de la resurrección del postrero día. Seremos salvos en el postrero día. ¿Qué es lo que te va a negar? Te está diciendo que es la vida. La vida con Él o la vida reinando con Él. Pero eso te lo va a negar. Si tú, habiendo conocido a Cristo, y esto yo lo veo en muchísimos hermanos y hermanas en Cristo, vives normalmente y te olvidas, y pura y simplemente piensas que aquello fue una época de tu vida, y esto lo que hace es que Dios los conoce. Lo que sí que nos dice es no juzguéis a nadie. Pero este será ciertamente resucitado en la resurrección del día postrero. No va a vivir con él en el milenio. ¿Okay? Las recompensas son todas del milenio. Y aquí entonces se encaja que todos tenemos que pasar en el bema. Y aquí se encaja que algunos van a ser avergonzados. Van a vivir con él. Pero ciertamente se los va a decir, no, ocupa tu sitio, que es aquel. Porque hay uno que ciertamente es el que tiene que ocupar este sitio. Y eso es la distribución de los salvos en la vida ionian, conforme lo que cada uno haya hecho. Y por fin termina diciendo, si fuéramos infieles, si te olvidases, es decir, si no te fuiste a dormir con esta confianza, hay muchos que tienen esta confianza, pero que viven como las personas del mundo. No dejan que su Cristo se forme en ellos. Ese vivirá con él, pero hay otros que no. Si fuésemos infieles, él permanecerá fiel. Si tú te vas a morir con Cristo, si tú lo tienes en ti, pero no permaneces fiel y quieres vivir como los del mundo, y te vas a morir diciendo, no, yo soy salvo y tienes esa esperanza, vas a vivir con Él, aunque no vayas a reinar con Él.
De manera que es maravilloso, no tengáis por, y esto me lo digo a mí propio, por tan malo el que pasemos por este conflicto, que es durísimo, la verdad, y sé que es durísimo para vosotros porque yo también lo paso. Bueno, excelente aclaración. Bien, y aquí sé que podríamos mirar detalle y detalle, pero bueno, ya lo comprendimos. Genial. Salvación, recompensas. Bien, te iba a hablar, Juan, no sé, lo que pasa es que el jueves acá es un día festivo. No sé cuántos estarían dispuestos para que pues la reunión tuviera fruto. De pronto... Sí, aquí también es festivo. No, pero... pues lo digo es porque generalmente como es festivo, por lo que es a las 6 de la tarde, que de pronto es diferente las familias, el horario. Sí, las familias de pronto a uno lo esperan, qué sé yo, bueno, en fin. Entonces, pues lo digo es en ese sentido, no sé. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. El Cristo es el que no desaparece nunca. O sea, gracias a Dios. No, Sí, no, sí, sí. no precisamos de todos, nada, nada. El Cristo viene todo repleto, por tanto, no hay ningún problema. Sí. Entonces, no sé si hay alguien que tiene una sugerencia o cómo hacer para cerrar esa reunión. De pronto, pues no sé, el lunes, el martes y ya ahí cerraríamos con esa reunión que sería genial. Pues no sé, propuesta. No sé, de pronto pues sería de hoy en 8, pero sería esa reunión. Hoy solo cogieron 2 minutos, un minuto solo. Yo vuelvo ya. Bueno. No sé qué opinen. De pronto que pues no sería este jueves, sino sería el otro martes. Por favor opinen. Y sería pues la reunión como la del jueves, que es la del compartir, digámoslo así. Porque digamos esta ya quedó. ¿Sí te parecería? ¿Sí les parece bien? Sí, sí, para el próximo martes, como un cierre. ¿Y que sea a las 6 o que sea a las 7? A las 6, a mí me parece que a las 6. Entonces me parecería una buena propuesta, sí, porque pues de todas maneras Juan saca el tiempo y ese sería, digo yo, como el cierre de estas reuniones de compartir. Sí, me parece. Sí, me parece. Y sería porque pues este jueves no es que vayamos a aprender Bell, yo no, pero... De pronto uno sale ese día y... Sí, es más, y entonces es más me daría difícil. más pena que Juan se quede, o sea, que se quede esperándonos y no llegue. Entonces sí me parece bien, no sé. Sí, Entonces, el martes estaré bien. sí, Digo bueno, yo. los que callan otorgan, yo no sé.